Cruz, buenos días. De María del Carmen, buenos días. De Rubén Eduardo, buenos días. Y también de Alexa Isabel Mónica Durán. Mónica, famoso nombre de un cuento de terror, ¿no? La Mónica, le decían. Aunque ahora ya no se suena mucho ese cuento, pero en un tiempo sonó bastante ese cuento de la Mónica. Hasta se hizo una película. En Arequipa se hizo una, justamente, la Mónica del cementerio de La Pacheta. Bueno, vamos a empezar, entonces voy a compartir mi pantalla, la semana 12 y empezamos con los ejercicios de la segunda cara de la semana 12. Ya pueden estar trabajando, inclusive ustedes, eh, es este, aquí está, semana 12. Hicimos estos ejercicios, también estas, y nos quedamos aquí. Entonces continuamos con este ejercicio que dice, marca la incorrecta. Ya, y empezamos acá con este. Marca la incorrecta. Estas son preguntas de tipo de lenguaje, pero recuerda que el buen lector es aquel que sabe escribir correctamente y es aquel que puede entender correctamente los textos. Así que están leyendo. Les doy un tiempito para que lo vayan resolviendo. Yo lo voy resolviendo luego por partes, y esperemos terminar todos los ejercicios hoy día. Listo, jovencito, está trabajando, le doy un par de minutos.
Ahora sí creo que sí se me está escuchando porque me han silenciado o no sé. Bueno, voy a resolver ya los ejercicios que les he propuesto a partir de esta. Dice, la propiedad del local medio confundido, dice, ¿no? Esto yo los tengo acá en este ejercicio, la 13. Vamos a empezar desde ahí. Dice, por ejemplo, yo le he puesto una numeración. Tú también le puedes poner una numeración. Lo que pasa es que cuando lo han estado armando la guía parece que se les ha omitido la numeración, ¿no? Por ejemplo, la 12 dice, marca la oración gramaticalmente correcta. Y acá hay un error de leísmo. Y lo correcto sería la C. Mi hermano le dedicó muchas y hermosas canciones a mi madrina. Está correcto, porque las demás tienen errores. Siguiente, 13, marca la incorrecta, dice acá. Entonces, la incorrecta sería la C. Era la primera vez que ellas se mostraban medias asustadas. Está incorrecto porque lo correcto era decir, era la primera vez que ellas se mostraban medio asustadas, es lo correcto. Siguiente, eh, eh, marca la correcta, dice. Yo le he puesto numeración 14. Sé que tú no sabías que él tomó tu taza. Esa sería la correcta. Siguiente, la número 15 dice, ¿cuántas tildes faltan en el siguiente enunciado? 8. 8. Siguiente, marca la oración correcta. La respuesta correcta sería la C. Hablamos de temas muy interesantes, a veces controversiales y otros aburridos, pero sí conversamos entre nosotros. La número 17. Marca la correcta sería la D. El arte se vive en toda Europa, en el Perú se cuelga en las paredes. Y la 18 marca la opción correcta, la respuesta sería la D. El alcalde Castañeda Locio dará una entrevista al diario El Comercio. Respuesta correcta, la D. ¿Alguien que tenga una duda, alguna pregunta? Profesor, Dígame. en la 18, ¿podría ser la B? En la 18, la B está. Sí, profesor. En la, en la 18 la respuesta es la D. ¿Cuál es tu pregunta? ¿No podría ser la B? A ver, vamos a revisar la B, ¿ya? Cuando yo digo los Hernández, los González y los Ramírez son muy unidos, cuando yo hablo en pluralidad está correcto, pero acá lo incorrecto es que esté con mayúscula, pues nena, mira. Si acá dice los Hernández, coma, los González, ¿por qué le pones mayúscula acá? Y los Ramírez son muy unidos. Estos los están haciendo de determinante. Este los se entiende que esté con mayúscula, el primero, porque inicia el texto, pero los otros no, pues. Es imposible que vaya con mayúscula los González. Lo que tendría que estar bien escrito es los con minúscula y los con minúscula. Ahí tenemos dos errores todavía. ¿Alguna pregunta más? Gracias, profesor. Listo. ¿Alguna pregunta más? No hay. Vamos ahora a trabajar. Ya hemos terminado todos estos ejercicios que son de... A ver, todos estos ejercicios que son de RB. Vamos con los textos. Ahora nos toca textos. Empezamos con el primer texto que está aquí. Este texto. Sí, y tiene varias preguntas. ¿Les doy tiempo para que lo resuelvan ese texto?
Profe, una pregunta. ¿Qué significa parangón? Parangón es comparación, parangón también es símil. Generalmente el parangón es una figura literaria de construcción en donde se compara un elemento X con otro elemento Y, en donde se busca una igualdad o un parecido entre los dos elementos. Eso es un parangón. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias. Ya. Ay, Dios mío, creo que me salió mal. Qué manada, pues, hoy. Me salió mal. Por gusto de gastosa. ¿Cómo pinto con esto? Yo pinté la computación del profe. Es impresionante la pintura. ¡Miau! Ese pero bueno. ¿Cómo que está bien?
empezar. A ver, otra vez. Listo, jovencitos, vamos a empezar a resolver ese texto. Aquí lo estoy colocando. Vamos a ver. Acá dice el texto. Este es un texto, atiende bien la explicación que te voy a dar, porque este es un texto de problema-solución. Así se llama este texto. Sí, problema-solución. Profesor Chino, ¿y eso en qué consiste? Bueno, el texto de problema-solución es que el texto te plantea como idea un problema, como es este caso, un encarecimiento de la cultura en las personas. Luego te presenta su opinión de él, lamentablemente, y su perspectiva personal también nos lo presenta acá. Y aquí plantea la solución del Profe, se problema. está saltando el texto 1. ¿Cómo, cómo? No, no, no. Es el texto anterior. Nos toca el Profe, texto ese anterior, texto. profesor. ¿Este no es el texto? Ajá, no, estábamos haciendo el texto 1. Ese es el texto 2 el que está presentando. Oh. A ver. Ah, ya. Este era el texto. Pucha. Este era de los animales. Ya estaba haciendo el otro texto. Lo siento. ¿Por qué no me dice? ¿Ves? Ahí estaba hablando. Este es otro texto. Vamos a poner acá. Mejor uno, ¿ya? No tiene número, ¿no? No, No. profe, no tiene número. Sí, pues ese es el problema. Ya yo ya estaba resolviendo el otro texto. Este texto es más interesante que el anterior. Porque acá nos afirma que el hombre es un animal, ¿sí o no? Pero es un animal que tiene ciertos comportamientos en los animales, propiamente animales, porque el hombre es un animal. Entonces acá lo dice, ¿no? La idea mental de su yo, una conciencia de sí mismo que tiene el delfín. Y eso también lo tiene el humano. Acá también yo le subrayo otro. No se trata de una línea limítrofe estrictamente, sino una línea con algunos espacios que hacen en cierto grado semejante al hombre y al animal, refiriéndose en el sentido cognitivo. O sea, en el sentido cognitivo, el hombre y el animal, pues, no están tan diferenciados, al contrario, están muy, muy semejantes, dice, ¿no? Y también acá nos habla de la autoconciencia. Eso también es importante porque si es el hombre se diferencia no tanto por su inteligencia, ojo, eso ha sido una mentira de años, ¿ah? Que dicen que el hombre es más inteligente, ¿no? Más inteligente que los animales. Los animales tienen inteligencia, también como el hombre. Entonces, la diferencia no es nuestra inteligencia. Los delfines tienen una inteligencia muy elevada. Los monos también lo tienen. Todos tienen inteligencia. El hombre también lo tiene. Entonces, no es una diferencia. Lo que nos diferencia uno principalmente es la autoconciencia. O sea, nosotros somos conscientes del tiempo, conscientes de lo que hacemos. Ahí, ahora también se ha encontrado que los animales también tienen autoconciencia en algunos de ellos. Ahí está el problema, pero ahora, ¿cuál es la diferencia, profe? Pucha. Acá dice, concluyendo, yo quiero leer esto ya. Concluyendo entonces, sería egoísta no aceptar que la barrera en cuanto a los procesos cognitivos entre humano y animales no marca un horizonte lejano de aproximación. O sea, estamos muy cercanos. Y que lo anteriormente mencionado ante todo el escrito es cierto que las diferencias entre los seres humanos y los animales son innegables y en algunos aspectos muy marcadas, pero por sí solas no dan para trazar una frontera absoluta. O sea, no hay una frontera total entre el hombre y el animal. Entonces, con eso, ¿cuál sería el título más adecuado para el texto? Investigaciones sobre las similitudes del comportamiento humano y animal. Respuesta corta, la C. ¿Se puede afirmar a partir del texto? La B. ¿Es posible imitar el comportamiento humano? Sí es posible. Ahora, esta pregunta, ojo, quiero aclararlo. Esta pregunta es una pregunta de interpretación, porque algunos se están equivocando, ¿ah? Es de interpretación. Y recuerda que la interpretación no es ni inferencia ni textual. Pero el profesor dice, se puede afirmar, ya. Cuando se puede no ha dicho, se puede afirmar del texto. Si hubiera puesto, se puede afirmar del texto, sería textual, estaría en el mismo texto.
Acá dice, se puede afirmar a partir del texto. ¿Eso qué quiere decir? Que primero yo he leído el texto, ya tengo el resumen del texto y la idea principal, y entonces, como ya tengo el resumen y la idea principal, una de estas alternativas se podría afirmar que concuerda con el texto. Por eso es una pregunta de interpretación en la que está buscando la concordancia de una de estas ideas. Entonces, una de estas ideas es no textual, no está en el texto, porque es una de estas va a concordar con el texto. ¿Ves? Es no textual. Entonces, ¿es una inferencia? No, es una interpretación, porque hemos entendido el texto y hemos interpretado. Y luego vamos a interpretar una de estas alternativas que concuerde con el texto. ¿Te das cuenta? Siguiente pregunta. La intención del texto es, ¿cuál es la intención del texto? Es exponer una investigación sobre una posible similitud entre el comportamiento humano y animal. Respuesta correcta, la D. Si alguien tiene una pregunta, por favor me dice, si no nos vamos al siguiente texto, que sería el 2 en este caso, que casi ya lo estaba explicando en este texto. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Listo, siguiente texto.
Y se me cae todo. Ya es temprano, sí, callado. Listo, jovencitos, vamos a resolver el siguiente texto, que hace rato casi le explico todo este texto. Pero bueno, el siguiente texto también es importante y atiende bien la explicación, a diferencia del otro texto, ¿no? El otro texto era mucho, ¿te has dado cuenta que este texto era un texto más de investigación sobre la comparación entre el animal y el hombre, ¿no? En cambio, este texto es un texto de problema-solución. O sea, te plantea un problema, opina, da una perspectiva personal y da una solución. Por eso este texto se llamaría texto argumentativo de problema-solución. O sea, plantea un problema, da su opinión y soluciona. Y eso acá también te puedes dar cuenta, yo le he puesto acá de rojito, plantea como solución esto. Bueno, acá no estaba hablando del planteamiento de un problema como es el encarecimiento de cultura en las personas. Hay una mala idea de la cultura en las personas, ¿no? Según este texto. ¿Y cuál es la mala idea de esa idea de falta de cultura? Es que la persona piensa que el más vivo es el más culto o el que realmente debe llevar la batuta. O sea, cuando un carro, por ejemplo, va a cruzar una calle o va a cruzar una bifurcación, el que mete la nariz es el más vivo, ¿no? O sea, ya que yo le metí ganas y le gané y cree que eso es lo mejor, ¿no? Viene otro igual, ¿no? Te gana y entonces él cree que eso es lo mejor, ¿no? Cuando no es así, pues es una falta de cultura. Y luego acá él opina, ¿no? Lamentablemente, a nuestro parecer, este pensamiento está así inculcado. Y acá otra vez su perspectiva personal. Entonces, es un texto argumentativo. Ahora, con eso podemos solucionarlo ya. Según el texto, dice, se puede afirmar, la respuesta sea C, un cambio en la actualidad, en la actitud de los conductores puede generar un cambio positivo para enfrentar el caos vehicular. Recuerda que esta pregunta es de interpretación, no te vayas de nuevo, igualito que la anterior, no te vayas a engañar y dice, y tú lees la pregunta y dice, no, pucha, es textual, debe estar en el texto, y lo buscas en el texto, y posiblemente lo estés buscando y no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no es una pregunta textual, pero dice según el texto, pero dice según el texto, no dice según el texto, se afirma. Si hubiera dicho según el texto se afirma, entonces sería una textual. Pero dice según el texto se puede afirmar que una de estas alternativas concuerda con la interpretación que has hecho del texto. Y recuerda que tú para interpretar el texto tienes el resumen del texto más la idea principal. Tienes el resumen más, ¿no? ¿Dónde está el más? ¿Dónde está el más? Ah, bueno, más la idea principal. ¿Correcto? Entonces, o sea, yo tengo la idea principal, hay falta de cultura en las personas, ¿no? Y el resumen del texto es que muchos conductores creen que ganándole a otros son los mejores. Entonces, una idea que podría yo afirmar es esta, la C, que concuerda con la idea y su resumen. La intención del autor es reflexionar, claro, porque es un texto argumentativo. Los argumentativos te llevan a reflexionar, te llevan
querer a convencerte o a cambiarte de idea o a cambiarte de perspectiva. Respuesta corta a la B. Según el texto, ¿cuál es la principal razón que produce el caos vehicular? La actitud del conductor, ¿no? Al no respetar las reglas de tránsito, lo cual también conlleva el ausente respeto hacia los demás. Respuesta correcta, la A. Eso sí está clarísimo en el texto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, jovencitos? Sí, profesor. No hay. Vamos con el siguiente texto entonces. Siguiente texto.
Negro. Listo, jovencitos, vamos a resolver ese texto. María del Carmen dice, ya lo terminé. Muy bien, María. Vamos a resolver este texto interesantísimo, es moderno. Les estoy presentando textos modernos, nuevos. Mira, los anteriores, a ustedes mismos se han dado cuenta, ¿no? Este texto es interesante ahora que estamos con la fiebre del fútbol, ¿no? En el último campeonato sudamericano, ¿no? Perú, bueno, hizo su merecida participación frente a Brasil, nos sacaron el año. Ustedes saben de fútbol, ¿para qué hablo? Pero a mí también me apasiona. Yo he escrito algunos artículos sobre el fútbol. Lo pueden encontrar en Orlando Chino, en el grupo Orlando Chino. Pero algunas cosas que he escrito. Pero mira, en este deporte del fútbol, acá el autor A, yo le he sacado 3 ideas. En estos casos de los textos, el autor A tiene que sacar su idea principal, su idea secundaria y idea terciaria. El autor B, su idea principal, su idea secundaria y su idea terciaria. Así tienes que hacerlo. Y segundo, entender y luego buscar similitudes y diferencias entre las dos ideas o causas y consecuencias. ¿Ya? Por ejemplo, el autor A, yo lo he marcado acá de diferentes colores sus ideas más importantes. Uno, que el fútbol es una especie que mueve multitudes en todo el mundo y guarda de razón directa con un género específico, vale decir, el masculino. Y esta ya es la respuesta de una pregunta, ¿no? Luego dice, el fútbol femenino es un mero remedo de ese último, donde la mujer no encaja bajo ningún aspecto en ese contexto. Hasta ahí podemos entender que el fútbol es netamente masculino y la mujer sería un mero remedo. Recuerda que remedo es una imitación burlesca y tonta de algo, ¿sí o no? Por eso alguna vez dicen, me estás remedando. Remedando es que yo lo imite sarcásticamente o burlonamente. En este caso, el autor A está utilizando que el fútbol femenino es pues, una burla imitada del varón. Imagínate, ¿no? La parte final dice que el fútbol tiene un manto propio e independiente. Esta ya es una conclusión, mira, date cuenta que esta es una conclusión de sus ideas. Hay que darse cuenta también eso, porque puede haber una pregunta que me diga, ¿cuál es la conclusión de la A? Acá está, pues, que el fútbol tiene una manto propio e independiente, ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero dentro de los parámetros establecidos donde existen criterios inherentes y variables, donde la acción óptica femenina no trasciende bajo ningún aspecto. O sea, la acción femenina no trasciende, lo que va a trascender es lo masculino. Hasta ahí sé que algunos de ustedes que han leído dirán, pues no, pues eso es exceso de machismo, patriarcado, dominio de los varones, ¿no? Bueno, tú podrías decir eso, yo también, sí, tienen razón, patriarcal, dominio, pero yo me acuerdo de un escrito de una revista que lo publicó Shakira. No sé si ustedes la conocen a Shakira, es una cantante colombiana de música pop rock de los años 90 y que hoy ha estado cantando también reggaetón, ¿no? A música urban. Pero ella dijo algo que a mí me encanta. Me dijo, ¿por qué queremos? Dijo algo, no sé si ustedes están de acuerdo. Está fuera del texto, pero vale la aclaración. Ella dijo, ¿por qué la mujer quiere igualar al hombre? ¿Para qué? Dijo. ¿Por qué tanto luchamos la mujer por querer parecer al hombre? En el dinero, en el trabajo, en la forma. ¿Para qué? Dijo. Si el gusto está en la diferencia, la mujer debería de tener un trato de mujer, de delicadeza y no querer parecerse al hombre, porque ahí estaríamos incurriendo en un error. Dejaríamos de ser mujeres, lo dijo Shakira. Excelente, a mí me parece genial que la mujer en ese afán de igualdad, de lucha de género y de tanta cosa, lo que ha querido es parecerse al hombre.
Y el hombre es diferente a la mujer por diferentes cosas. Entonces, cuando la mujer quiere parecerse al hombre, lo que está haciendo es perder su condición de mujer. Para mí, Shakira lo máximo. Yo sé que otros dirán, no, no es cierto. Algunas chicas dirán, no. Pues que la mujer tiene mantener su delicadeza, su finura. En el trabajo, ciertos trabajos, al ser delicada y ser más fina, debe optar por ciertos trabajos que sean femeninos y otros trabajos que sean bruscos, pesados para el varón, pues. Juegos como el fútbol, que es un deporte, es un juego brusco, de choque, ¿no? Y ustedes han visto que Neymar es una mea marica en el partido de fútbol, ¿sí o no? Entonces, ponerle a una mujer que es más delicada, más fina, no va a tener pues, ese choque que tiene el varón. He ahí, ¿no? Y no sé si estoy hablando mucho en masculinidad, pero, pero yo creo que hasta ahí la mujer debe decir, ese deporte es brusco, de choque, de freno, una pelota para varones. Y nosotros tenemos nuestro fútbol más delicado, más esto, nuestro deporte así, para mujeres. ¿No? Yo pienso que debía ser así, y concuerdo con Shakira. Pero bueno, es mi opinión. Vuelvo al texto, y me salí del texto. El autor B ya no nos presenta la idea, al contrario, nos presenta un caso de la idea del A. Por eso acá yo le he puesto un causa. Un caso de causa-efecto. La causa es que una árbitro, ¿no? Una árbitro, apellidada Silvia, eh, y lo castigó a un futbolista. Usted lo ha leído, ¿no? Pero yo solamente quiero llegar acá. Y el futbolista, encolerizado, dijo, afirmó esto, ¿no? No sé cómo pueden poner a una juez e impartir justicia. Estas son cosas solo pasan en las mujeres, en el Perú, desmereciéndola a ella como mujer, ¿no? Y luego, en la parte final, el efecto fue que le pidió disculpas, ¿no? A este futbolista y llegó a esta conclusión. Para Reyes, ¿no? Lo del futbolista, o sea, el árbitro, no fue más que un acto de cinismo y arguyó que quizás quiso desquitarse con ella, alguna frustración con las mujeres. La jueza no aceptó las disculpas del jugador. Bueno, se puede entender, pero en estos no se puede entender, se puede entender porque como ustedes ya les practiqué ya la filosofía que yo practico es que no existe el bien ni el mal. Y aquí también, si yo analizo este texto, no hay bien ni mal, cada uno toma decisiones del causal y el efecto que ha sucedido. Está en su justa razón, dirán algunos, que ella no, la jueza, no acepte las disculpas del jugador de fútbol. Pero también algunos dirán que está en mal porque hay que perdonar, hay que pasar el tiempo, hay que pasar a un segundo plano y no cargarse los pesos. Pero cada uno decide. Entonces, este causal efecto lo podemos analizar que ha sido un caso de la presentación del autor A. Interesante texto, pues, lo estoy explicando en dos, son dos textos, ¿no? Y miren las respuestas, espero que ustedes han llegado. ¿Qué información del autor B podría sostener al autor A? Podría sostener al autor A. Eso quiere decir que tendríamos que buscar un argumento del B que sea sostenible en el A. Pero acuérdate que te pensaba el A, ¿no? Que el fútbol tendría que haber sido netamente masculino y que la mujer es un remedio de fútbol y todo eso. Entonces lo más correcto sería la C. ¿Cómo una mujer puede entrar en dificultades formando parte del mundo futbolístico? Según el caso expuesto por el jugador de Guizamón. Claro, ese sería la parte. Porque la otra parte de la disculpa, del castigo que le dieron a Leguizamón, o que la jueza no aceptó las disculpas del jugador, ya no vendría, eso no vendría, pues son los efectos. Pero este sí podría darle el caso. ¿Correcto? Listo. Seguimos con otro ejercicio. ¿Sí? Sí, dígame. Siguiente pregunta dice, la siguiente pregunta también está interesante y para pensar. Cualquier duda, por favor, me dicen.
la intención del autor A es, ya, este está más fácil, pues, porque esto lo hemos practicado, la intención del autor. Para encontrar la intención del autor, yo debo tener la idea principal y el tipo de texto. El tipo de texto es argumentativo, ¿sí o no? Porque es la opinión. Y la idea principal del autor A es que, ya les he dicho, que el fútbol debe ser netamente masculino y la mujer viene a ser un remedio, una repetición mal hecha del fútbol. Entonces, ¿cuál ha sido su intención? Descalificar al fútbol femenino, remarcar que los deportes tienen un carácter masculino, desaprobar los cambios absurdos del fútbol o aclarar la idea de que limita al fútbol un ejercicio estrictamente masculino. Ahí está, pues respuesta corta la A. Él ha querido aclarar desde su perspectiva que el fútbol es netamente masculino. Si era la opción que rebatiría el autor A, este es interesante, rebatiría. Si yo tengo terminación iría, es una pregunta condicional, no lo tengo que tomar como verdad. Ya te he enseñado, todas las condiciones no son verdades. El gran problema de las personas es que todas las condiciones lo toman como verdad y ahí vienen los problemas, especialmente en la política, ¿no? Yo digo, Castillo sería un terrorista, pero yo no he dicho que sea terrorista, pues sería un terrorista, porque tiene el apoyo de Bermejo, pero yo, ¿en qué momento estoy diciendo que es terrorista? Si es mi opinión y está en condición, no es una verdad, simplemente es una posibilidad de un hecho a una condición. La lógica no permite decir que sea una verdad, pero la gente lo toma como verdad y dice, me estás terroqueando, me estás haciendo, no han interpretado por la bien. Ahora, si lo queremos tomar en término popular, sí lo estaría terruqueando, pero en un término de análisis de texto y basados en argumentos de la lógica, no lo está terruqueando, simplemente está dando una condición de un supuesto, por lo tanto, no se puede tomar como verdad. ¿Me da cuenta? ¿Ves? O sea, todo tiene una lógica. Acá igualito dice, señala la opción que rebatiría el autor. Entonces, rebatiría, es una posibilidad que yo baje la idea del autor. Y le he puesto acá como respuesta la D. En el último mundial del árbitro, Carlos González cobró 2 penales ficticios. Y esto generó violencia en las tribunas, ya que el equipo perdedor le impuso toda la culpa al árbitro de mención. Esto rebatiría, con eso estaría diciendo que no es solo la mujer la que ocasionaría un problema en el fútbol, al contrario, también un varón, como el caso de Carlos González. Y como el caso también que cuando jugó Perú con Brasil y teníamos un árbitro chileno, y bueno, el árbitro chileno igual, ¿no? Generó toda una polémica contra con el equipo de fútbol peruano y el brasileño, ¿no? Entonces, no podríamos achacar que el fútbol solamente, las mujeres no podrían estar dentro del fútbol, ¿no? Podrían estar, no, no es que la mujer no lo puede estar, ¿no? Entonces, se podría aceptar los dos lados. Si alguien tiene una pregunta con respecto a este texto, que es interesante, es un texto crítico, puede hacerlo por el chat o a preguntar. Ya estamos sobre el tiempo, jovencitos, también, ya me olvidé del tiempo. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Muy bien, vamos a detener la grabación y terminamos.